Hay algo profundamente perturbador en el hecho de que la historia más contada del mundo occidental, aquella que ha moldeado imperios, destruido civilizaciones y dado forma a la conciencia moral de millones, comience con un relato tan frágil que se quiebra bajo el peso de su propia contradicción. El nacimiento de Jesús, ese momento presentado como el eje sobre el cual gira toda la historia humana, ese instante en que lo divino supuestamente atravesó el velo de lo terrenal para encarnarse en un pesebre de Belén, no es en realidad un relato coherente, sino un mosaico de fragmentos que no encajan, una narrativa construida sobre cimientos tan inconsistentes que basta con mirarla de cerca para ver cómo se desmorona. Y sin embargo, ¿por qué nadie se atreve a señalarlo? ¿Por qué la tradición prefiere la repetición ciega antes que el examen crítico? ¿No será que el verdadero milagro no es el nacimiento virginal, sino la capacidad humana de creer lo que necesita creer, incluso cuando la razón grita lo contrario? Baruch Spinoza, aquel judío expulsado de Ámsterdam por atreverse a pensar demasiado, aquel filósofo que fue excomulgado con una violencia verbal tan feroz que su nombre debía ser maldecido en público, aquel hombre que prefirió la soledad del pensamiento libre antes que la seguridad de la conformidad, miró estos relatos y vio lo que todos ven pero nadie dice: que las inconsistencias no son accidentales sino estructurales, que las contradicciones no son errores de copia sino síntomas de algo más profundo, más oscuro, más revelador sobre cómo se construyen las religiones y cómo se mantienen los dogmas. Para Spinoza, el problema no era que los evangelios contuvieran algunas imprecisiones menores. El problema era que esas imprecisiones revelaban que los textos sagrados no eran revelaciones divinas, sino productos humanos, escritos por hombres con agendas específicas, en contextos políticos particulares, para audiencias concretas que necesitaban escuchar ciertas cosas y no otras. ¿Y qué cosa más necesitaba escuchar una comunidad emergente de creyentes en el siglo I, que su líder ejecutado era en realidad el Mesías prometido, nacido de manera extraordinaria, cumpliendo antiguas profecías, destinado desde antes del tiempo a redimir a la humanidad? ¿Qué importaban los detalles cuando la narrativa debía convencer, cuando la fe debía ser construida sobre certezas emocionales más que sobre precisiones históricas? Pero los detalles importan, porque en los detalles se esconde la verdad. Y la verdad del nacimiento de Jesús, cuando se examina con la frialdad de la razón spinociana, cuando se despoja de la santificación acumulada durante 2 milenios de tradición eclesiástica, cuando se comparan los relatos evangélicos línea por línea, palabra por palabra, inconsistencia por inconsistencia, es que no existe un solo relato del nacimiento, sino múltiples versiones que se contradicen en aspectos tan fundamentales que resulta imposible sostener que todas sean simultáneamente verdaderas. Y si no todas pueden ser verdaderas, ¿cuál es verdadera? Y si ninguna lo es completamente, ¿qué queda entonces de la pretensión de verdad absoluta que la Iglesia ha defendido con hogueras y excomuniones durante siglos? ¿No será que la verdadera herejía no es dudar de los dogmas, sino pretender que los dogmas son indudables? El primer detalle que destroza la coherencia del relato es la genealogía. Mateo y Lucas, los dos únicos evangelistas que se molestan en narrar el nacimiento de Jesús, ambos presentan genealogías que supuestamente rastrean la línea de descendencia desde Abraham o desde Adán hasta José, el padre adoptivo de Jesús. Pero aquí emerge la primera contradicción devastadora: las genealogías no coinciden. Mateo traza la línea a través de Salomón, hijo de David, mientras Lucas la traza a través de Natán, otro hijo de David. Los nombres son diferentes, las generaciones no cuadran, los ancestros divergen completamente.
¿Cómo pueden dos líneas genealógicas que supuestamente llevan al mismo hombre ser tan radicalmente distintas? La respuesta tradicional, repetida hasta el cansancio por apologistas que prefieren la gimnasia mental antes que admitir el error, es que una genealogía es la de José y la otra la de María. Pero esta explicación no solo es arbitraria, sino que contradice el propósito mismo de las genealogías. Demostrar que Jesús era descendiente de David a través de José, lo cual era necesario para que pudiera ser considerado el Mesías. Pero si Jesús nació de una virgen, si José no fue su padre biológico, ¿de qué sirve trazar la genealogía a través de José? ¿No es esto como construir un puente hacia ninguna parte, como establecer una legitimidad que se desvanece en el mismo momento en que se afirma el nacimiento virginal? Spinoza vio en estas contradicciones no simples errores de transcripción, sino algo más profundo, la evidencia de que los evangelistas estaban menos interesados en registrar hechos históricos que en construir argumentos teológicos. Mateo escribía para una audiencia judía y necesitaba demostrar que Jesús cumplía las profecías mesiánicas, por lo que estructuró su genealogía en 3 grupos de 14 generaciones, un número con significado simbólico en la numerología hebrea, conectando a Jesús con Abraham y David, las figuras fundacionales del pueblo elegido. Lucas, en cambio, escribía para una audiencia gentil y necesitaba universalizar el mensaje, por lo que extendió la genealogía hasta Adán, haciendo de Jesús no solo el Mesías de los judíos, sino el Salvador de toda la humanidad. Cada evangelista construyó la genealogía que su teología requería, no la que la historia imponía. Y en esa construcción deliberada, en esa manipulación consciente de los datos para servir a un propósito narrativo, Spinoza veía la prueba de que los textos sagrados no eran dictados por Dios, sino escritos por hombres con intenciones humanas, demasiado humanas. Pero la inconsistencia genealógica es solo el comienzo, apenas la superficie de un abismo mucho más profundo. El segundo detalle que quiebra el relato es la cuestión del censo. Lucas afirma que José y María viajaron a Belén porque César Augusto había ordenado un censo de todo el mundo conocido y que cada persona debía registrarse en su ciudad de origen. Este censo, según Lucas, ocurrió cuando Quirinio era gobernador de Siria. Pero aquí la historia se complica de una manera que ninguna apologética ha logrado resolver satisfactoriamente. El censo de Quirinio es un hecho histórico documentado. Ocurrió en el año 6 de la Era Común, una década después de la muerte de Herodes el Grande, quien según Mateo estaba vivo cuando Jesús nació. ¿Cómo puede Jesús haber nacido durante el reinado de Herodes y durante el censo de Quirinio si ambos eventos están separados por más de 10 años? ¿Cómo pueden 2 evangelistas, supuestamente inspirados por el mismo Espíritu Santo, situar el nacimiento de Jesús en momentos históricos tan radicalmente diferentes que es imposible reconciliarlos sin recurrir a la fantasía? Y la inconsistencia del censo no termina ahí. Los romanos eran administradores meticulosos, burocráticos obsesivos, que documentaban todo, y sin embargo no existe ningún registro histórico fuera de Lucas de un censo que requiriera que las personas viajaran a sus ciudades ancestrales. Tal práctica habría sido logísticamente absurda, socialmente disruptiva y administrativamente innecesaria. Los censos romanos se realizaban para propósitos de tributación y reclutamiento militar. Registraban a las personas donde vivían y trabajaban, no donde sus ancestros habían vivido 1000 años antes. Tiene sentido que el Imperio Romano, en el apogeo de su eficiencia administrativa, ordenara que millones de personas abandonaran sus hogares, sus trabajos, sus tierras, para viajar a ciudades ancestrales con el único propósito de ser contados. ¿No es esto más bien el tipo de detalle narrativo que un escritor inserta
para explicar cómo un Galileo terminó naciendo en Belén, la ciudad de David, para cumplir una profecía que exigía que el Mesías naciera allí. Spinoza comprendió que las inconsistencias históricas no eran bugs, sino features, no eran errores, sino evidencias. Los evangelistas no estaban escribiendo crónicas periodísticas, sino teologías narrativas. Necesitaban que Jesús naciera en Belén porque el profeta Miqueas había declarado que de Belén saldría el gobernante de Israel. Pero Jesús era conocido como Jesús de Nazaret, un Galileo de una ciudad tan insignificante que otros personajes en los evangelios preguntan sarcásticamente si algo bueno puede salir de Nazaret. ¿Cómo resolver esta contradicción entre el Jesús histórico de Nazaret y el Mesías profético de Belén? Mateo y Lucas resolvieron el problema de maneras diferentes. Mateo con la huida a Egipto después del nacimiento en Belén. Lucas con el censo que forzó el viaje, pero ambas soluciones son tan transparentemente artificiales que revelan sus propósitos. No describir lo que sucedió, sino explicar cómo lo que se sabe que sucedió puede encajar en lo que la profecía requería que sucediera. ¿Y desde dónde estás leyendo esto ahora mismo? Mientras estas palabras desmontan las certezas que te enseñaron desde niño. ¿Desde qué ciudad? ¿Desde qué país? ¿En qué hora del día o de la noche te encuentras confrontando estas verdades incómodas? Escríbelo en los comentarios, no solo como un acto de participación, sino como un acto de testimonio, como una forma de decir que estuviste aquí cuando alguien se atrevió a preguntar lo que no se debe preguntar. Y si estas palabras resuenan en ti, si algo en tu interior reconoce la verdad incluso cuando duele, comparte este video con alguien cercano, con ese amigo que también se atreve a pensar, con esa persona que merece recibir bendiciones en su familia porque tiene el coraje de mirar más allá de lo que le han dicho que debe creer. El tercer detalle inconsistente es la matanza de los inocentes. Mateo narra que Herodes, amenazado por el nacimiento de un nuevo rey de los judíos, ordenó la masacre de todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores. Este evento, de una brutalidad escalofriante que habría sido uno de los actos más atroces de un reinado ya conocido por su crueldad, no es mencionado por Lucas, ni por Marcos, ni por Juan, ni por ningún historiador contemporáneo. Josefo, el historiador judío que escribió extensamente sobre Herodes y que no escatimó detalles sobre sus crímenes, incluyendo el asesinato de sus propios hijos, no menciona nada sobre una matanza de infantes en Belén. ¿Cómo es posible que un evento de tal magnitud, tan dramático, tan atroz, pase completamente desapercibido para todos los historiadores de la época, excepto para Mateo? ¿No es más probable que esta historia sea una construcción teológica, un paralelo deliberado con la historia de Moisés, quien también escapó de una matanza de infantes ordenada por un tirano, estableciendo así a Jesús como el nuevo Moisés, el nuevo liberador? Spinoza reconoció en este patrón algo fundamental sobre cómo se construyen las narrativas religiosas. No a partir de hechos que luego se interpretan teológicamente, sino a partir de necesidades teológicas que luego se visten con ropajes históricos. Mateo necesitaba presentar a Jesús como el cumplimiento de la historia de Israel, como la culminación de un arco narrativo que comenzó con Abraham, pasó por Moisés, alcanzó su cenit con David y ahora encontraba su realización definitiva en Jesús. Para hacer esto, Mateo tejió su relato del nacimiento con hilos tomados de las escrituras hebreas. La matanza de los inocentes que evoca la matanza ordenada por el faraón, la huida a Egipto que invierte el éxodo, el regreso a la tierra prometida que completa el círculo. Cada detalle es simbólico, cada evento es tipológico, cada elemento del relato apunta no hacia lo que históricamente sucedió, sino hacia lo que teológicamente significa.
Pero Lucas no conoce nada de esto. En el relato de Lucas no hay matanza, no hay huida a Egipto, no hay Herodes amenazado ordenando genocidios. En su lugar, hay pastores que reciben anuncios angelicales. Hay un niño presentado en el templo 40 días después del nacimiento. Hay un retorno tranquilo a Nazaret, sin drama ni persecución. Son dos historias completamente diferentes, irreconciliables, no solo en los detalles, sino en el tono, en la estructura, en la teología que cada una implica. ¿Cómo pueden ambas ser simultáneamente verdaderas cuando una contiene eventos dramáticos que la otra ignora completamente? ¿No es esto evidencia de que los evangelistas estaban componiendo narrativas independientes basadas en tradiciones diferentes, para audiencias diferentes, sin preocuparse por la consistencia histórica entre ellas, porque la historia no era el punto, la teología era el punto? El cuarto detalle devastador es la cuestión de dónde vivía la familia de Jesús antes del nacimiento. Para Lucas, José y María viven en Nazaret, viajan a Belén por el censo, Jesús nace allí y luego regresan a Nazaret. Simple, lineal, coherente dentro de su propia narrativa. Pero para Mateo, la historia es completamente diferente. Parece asumir que José y María ya vivían en Belén, que Jesús nació en su casa, no en un establo, que la visita de los magos ocurrió en una casa, no en un pesebre, y que solo después de la huida a Egipto y el miedo de regresar a Judea por el reinado del hijo de Herodes, José decide establecerse en Nazaret. En Mateo, Nazaret no es el hogar original, sino el destino final, el lugar de refugio. ¿Cómo reconciliar estas dos versiones sin admitir que son construcciones narrativas independientes que parten de premisas diferentes? Y si son construcciones narrativas independientes, ¿qué autoridad tienen para reclamar que están reportando hechos históricos divinamente inspirados? Spinoza vio en estas contradicciones no un problema a resolver, sino una verdad a aceptar. Los evangelios no son historia en el sentido moderno, sino proclamaciones de fe. No son documentos objetivos, sino testimonios subjetivos. No son reportes de testigos oculares, sino elaboraciones teológicas de comunidades que buscaban dar sentido a un evento traumático y transformador, la crucifixión de su maestro, invistiendo su vida con significado retroactivo, construyendo una narrativa de origen, es que justificara su fe en su resurrección. Esta comprensión no destruye el valor de los evangelios, pero sí destruye la pretensión de que son inerrantes, de que cada palabra es literalmente verdadera, de que dudar de los detalles es dudar de Dios. Al contrario, reconocer la humanidad de estos textos, su carácter construido, su naturaleza como productos de contextos históricos y agendas teológicas específicas, los hace más interesantes, más ricos, más reveladores de cómo funciona realmente la fe humana. El quinto detalle que rompe la narrativa es la visita de los magos versus la visita de los pastores. Mateo tiene magos de Oriente, astrólogos que siguen una estrella, que visitan a Herodes en Jerusalén, que traen regalos dignos de un rey, oro, mirra e incienso, que adoran al niño en una casa. Lucas tiene pastores locales, anunciados por ángeles, que visitan al niño en un pesebre, que no traen nada excepto su adoración. Dos grupos completamente diferentes, dos escenarios completamente diferentes, dos mensajes teológicos completamente diferentes. Los magos de Mateo representan a los gentiles que reconocen al Mesías, mientras los judíos, representados por Herodes, lo rechazan. Los pastores de Lucas representan a los humildes y marginados de Israel que reciben primero la buena nueva. Cada evangelista construyó la escena del nacimiento para comunicar su mensaje teológico particular, no para reportar quién realmente estuvo presente en el evento. ¿Y acaso no es revelador que estos detalles nunca se enseñan juntos?
En la narratividad popular del nacimiento de Jesús, pastores y magos aparecen simultáneamente en el pesebre, como si ambos relatos fueran capas de una misma realidad, cuando en verdad son versiones alternativas que se excluyen mutuamente. La tradición navideña ha armonizado lo que los evangelios dejaron divergente, ha creado un relato compuesto que ningún evangelista escribió, que sintetiza elementos incompatibles en una narrativa coherente que existe solo en la imaginación colectiva y en los belenes que se arman cada diciembre. Esta armonización, este acto de borrar las inconsistencias mediante la síntesis, es precisamente lo que Spinoza denunciaba. La tendencia de la tradición religiosa a ocultar las contradicciones de los textos sagrados en lugar de confrontarlas honestamente, a preferir la ilusión de coherencia sobre la realidad de diversidad, a imponer uniformidad donde los textos mismos muestran multiplicidad. El sexto detalle inconsistente, quizás el más teológicamente cargado, es la concepción virginal misma. Tanto Mateo como Lucas afirman que María concibió sin conocer varón, que el Espíritu Santo la cubrió con su sombra, que Jesús no tuvo padre humano. Pero esta afirmación, presentada como el milagro fundacional del cristianismo, descansa sobre una traducción problemática. La profecía de Isaías, que Mateo cita como cumplida, «He aquí una virgen concebirá». En el texto hebreo original usa la palabra alma, que significa simplemente mujer joven, no necesariamente virgen. La palabra específica para virgen en hebreo es betula, y no es la palabra que Isaías usa. Mateo, escribiendo en griego y citando de la Septuaginta la traducción griega de las escrituras hebreas, encontró partenos, virgen, y construyó sobre esa traducción toda una teología del nacimiento virginal. Pero, ¿qué sucede si la profecía original no hablaba de una virgen, sino simplemente de una mujer joven que concebiría? ¿Qué sucede si el milagro fundacional del cristianismo descansa sobre un error de traducción, sobre una interpretación maximizadora de un texto que en su contexto original tenía un significado mucho más mundano? Spinoza, conocedor del hebreo, consciente de las complejidades de la traducción y la interpretación, vio aquí uno de los ejemplos más claros de cómo las doctrinas teológicas se construyen no sobre revelaciones divinas, sino sobre lecturas humanas, interpretaciones contextuales, traducciones que añaden significados que no estaban en el original. La virginidad de María, tan central para la mariología católica, tan fundamental para la cristología cristiana, tan defendida como dogma inviolable, podría ser el resultado de un malentendido lingüístico amplificado por necesidades teológicas. Y si esto es así, si uno de los pilares de la fe cristiana descansa sobre una traducción cuestionable, ¿qué dice esto sobre la supuesta inerrancia de la revelación divina? ¿No muestra esto precisamente lo que Spinoza argumentaba, que los textos sagrados deben ser leídos como textos humanos, productos de su tiempo, sujetos a las limitaciones del lenguaje y la comprensión humana, no como dictados divinos que trascienden toda contingencia histórica? Pero más allá de la cuestión lingüística está la cuestión teológica más profunda. ¿Por qué era necesario que Jesús naciera de una virgen? ¿Qué función teológica cumple este milagro? La respuesta tradicional es que la concepción virginal garantiza que Jesús no heredó el pecado original que se transmite, según la doctrina agustiniana, a través del acto sexual. Pero esta respuesta solo funciona dentro de un marco teológico específico, el marco que Agustín construyó siglos después de los evangelios, que asocia el sexo con el pecado y que requiere que Jesús sea sin pecado desde su concepción.
Es posible que la doctrina del nacimiento virginal no fuera parte de la comprensión original de Jesús, sino una elaboración posterior diseñada para resolver problemas teológicos que emergieron cuando el cristianismo comenzó a desarrollar doctrinas más elaboradas sobre la naturaleza de Cristo y el mecanismo de la salvación. Marcos, el evangelio más antiguo, no menciona el nacimiento virginal. Juan, el evangelio más teológicamente sofisticado, tampoco lo menciona. Pablo, cuyas cartas son los documentos cristianos más tempranos que poseemos, nunca habla de un nacimiento virginal. En Romanos, Pablo escribe que Jesús nació de la descendencia de David según la carne, una formulación que parece asumir un nacimiento normal. Es posible que la tradición del nacimiento virginal sea una elaboración posterior, ausente en las capas más tempranas de la tradición cristiana, añadida por Mateo y Lucas por razones teológicas específicas relacionadas con sus audiencias y propósitos. Y si es así, ¿qué significa esto para la pretensión de que el nacimiento virginal es un hecho histórico indisputable, revelado por Dios en lugar de una creencia teológica desarrollada por comunidades cristianas primitivas? El séptimo detalle, quizás el más sutil pero no menos devastador, es la cuestión de la estrella de Belén. Mateo describe una estrella que aparece en el oriente, que guía a los magos primero a Jerusalén y luego a Belén, que se detiene sobre la casa donde estaba el niño. Desde una perspectiva astronómica, esta descripción es problemática. Las estrellas no se mueven de manera que puedan guiar a alguien a una casa específica. Se mueven en patrones predecibles a través del cielo nocturno debido a la rotación de la Tierra. Los cometas y los planetas pueden aparecer en posiciones inusuales, y ha habido numerosos intentos de identificar la estrella de Belén con eventos astronómicos documentados, conjunciones planetarias, apariciones de cometas, supernovas, pero ninguna de estas explicaciones naturales puede dar cuenta de una estrella que se mueve de manera dirigida y se detiene sobre un lugar específico. La estrella de Mateo funciona narrativamente como los milagros funcionan en los textos antiguos, como signos de significado divino, no como reportes de fenómenos naturales. Spinoza, que conocía la astronomía de su tiempo y que entendía las leyes naturales como expresiones de la necesidad divina, habría visto en la estrella de Belén no un milagro que viola las leyes de la naturaleza, sino un elemento simbólico que Mateo insertó en su narrativa para comunicar significado teológico. La estrella cumple la profecía de Números, saldrá una estrella de Jacob. Conecta el nacimiento de Jesús con las expectativas mesiánicas y proporciona un mecanismo por el cual los gentiles representados por los magos pueden encontrar al Mesías judío. Es un recurso literario, una metáfora encarnada, una manera de decir que el nacimiento de Jesús tiene significado cósmico. Pero no es en el sentido que exigiría una historiografía rigurosa, un reporte de un evento astronómico real que cualquier observador del cielo en aquel momento podría haber verificado. Y aquí llegamos al corazón de la cuestión que Spinoza planteó y que la tradición religiosa ha tratado de evadir durante siglos. ¿Cuál es la diferencia entre un relato inspirado espiritualmente y un relato históricamente preciso? ¿Puede un texto ser teológicamente verdadero sin ser históricamente exacto? ¿Puede comunicar verdades profundas sobre el significado y el propósito humano sin que cada detalle sea un reporte factual de eventos que realmente ocurrieron exactamente como se describen? La respuesta de Spinoza fue revolucionaria y devastadora para la ortodoxia religiosa. Sí, los textos sagrados pueden tener valor espiritual y moral sin ser inerrantes históricamente. De hecho, insistir en su inerrancia histórica oscurece su verdadero propósito y transforma la religión de una búsqueda de sabiduría en una defensa de absurdos.
Pero la Iglesia, durante siglos, ha rechazado esta distinción. Ha insistido en que los evangelios son históricos en todos sus detalles, que cada palabra es inspirada por Dios y por lo tanto inerrante, que dudar de cualquier detalle es dudar de todo, que cuestionar la historicidad del censo o de la estrella o de la matanza de los inocentes es cuestionar la divinidad de Cristo y la posibilidad de la salvación. Esta posición todo o nada, esta insistencia en la inerrancia absoluta, es precisamente lo que hace que las inconsistencias sean tan devastadoras. Porque si todo debe ser literalmente verdadero, entonces las contradicciones no son simplemente diferencias de perspectiva o énfasis, sino evidencias de error. Y si hay errores en los detalles, ¿cómo confiar en las afirmaciones más grandes? ¿Cómo saber qué es verdad y qué es elaboración, qué es historia y qué es teología vestida como historia? Spinoza ofreció una salida de este dilema: leer los textos sagrados como productos humanos que reflejan la comprensión y las necesidades de sus autores y sus comunidades, valorarlos por las verdades morales y espirituales que comunican, no por su precisión histórica o científica. Pero esta salida requiere renunciar a la pretensión de autoridad absoluta, requiere admitir que la fe no puede descansar en la inerrancia de textos antiguos, sino en algo más profundo, más existencial, más personal. Y esta renuncia es precisamente lo que las instituciones religiosas no pueden permitirse, porque su poder descansa en la afirmación de que poseen la verdad absoluta revelada por Dios, que sus textos son infalibles, que sus interpretaciones son autoritativas. Admitir que los textos contienen errores, contradicciones, elaboraciones teológicas, es admitir que la autoridad de la Iglesia no es absoluta, que la interpretación está abierta, que cada persona puede y debe leer, pensar, cuestionar por sí misma. Y no es esto lo que realmente amenazaba a la Iglesia de Spinoza, lo que amenaza a toda institución religiosa que se basa en el control de la verdad. No las dudas en sí mismas, sino la idea de que las dudas son legítimas, de que la razón tiene autoridad sobre la revelación, de que cada persona tiene el derecho y el deber de examinar las afirmaciones de fe con el mismo rigor con que examinaría cualquier otra afirmación sobre la realidad. Spinoza fue excomulgado no porque sus argumentos fueran débiles, sino porque eran demasiado fuertes, no porque sus conclusiones fueran irracionales, sino porque eran demasiado racionales, no porque amenazara la fe, sino porque amenazaba el monopolio institucional sobre la fe. Los 7 detalles inconsistentes del nacimiento de Jesús, genealogías contradictorias, un censo anacrónico, una matanza no documentada, residencias irreconciliables, visitantes mutuamente excluyentes, una virginidad basada en traducción cuestionable, una estrella astronómicamente imposible, no son curiosidades académicas ni problemas menores de armonización. Son grietas en la narrativa fundacional, evidencias de que los relatos del nacimiento fueron construidos, no reportados, compuestos no recordados, diseñados para comunicar significados teológicos, no para preservar precisión histórica. Y estas grietas, cuando se examinan honestamente, cuando se sigue la lógica hasta sus conclusiones inevitables, revelan algo fundamental sobre la naturaleza de los textos religiosos y sobre la relación entre fe y razón. Pero reconocer esto no significa necesariamente rechazar los evangelios o abandonar la fe cristiana. Significa leerlos de manera diferente, valorarlos por razones diferentes, basar la fe en fundamentos diferentes. Una fe que depende de que cada detalle de los evangelios sea históricamente exacto, es una fe frágil, vulnerable a cada descubrimiento histórico o inconsistencia textual.
Una fe que reconoce que los evangelios son testimonios de fe, no reportes periodísticos, que busca en ellos verdades existenciales y éticas en lugar de precisión factual. Es una fe más robusta, más honesta, más madura. Pero ¿cuántas instituciones religiosas están dispuestas a fomentar esta madurez cuando su autoridad descansa en la inmadurez de sus fieles, en mantenerlos en un estado de dependencia interpretativa, en convencerlos de que dudar es pecado y que preguntar es desobediencia? La segunda parte de esta exploración requiere que descendamos más profundamente en el abismo que Spinoza abrió, que examinemos no solo las inconsistencias de los relatos del nacimiento, sino lo que estas inconsistencias revelan sobre la construcción de la religión misma, sobre la tensión fundamental entre fe y razón, sobre el miedo que ha impulsado a las instituciones religiosas a perseguir aquí. Piensan demasiado, porque el verdadero escándalo no es que los evangelios contengan contradicciones. El verdadero escándalo es que estas contradicciones han sido conocidas durante siglos y sin embargo se ha castigado a quienes se atreven a señalarlas. ¿Por qué tanta violencia para proteger una narrativa que se rompe bajo el examen más básico? ¿Qué está realmente en juego cuando la Iglesia condena a alguien como Spinoza no por estar equivocado, sino por estar peligrosamente en lo correcto? Para entender esto, debemos entender el contexto en el que Spinoza escribió, el mundo en el que vivió, las fuerzas que lo excomulgaron. El Ámsterdam del siglo XVII era un lugar de relativa tolerancia religiosa comparado con el resto de Europa que todavía ardía con las guerras de religión, pero esa tolerancia tenía límites, y Spinoza los cruzó todos. No fue suficiente que cuestionara las interpretaciones tradicionales de las Escrituras. Fue más allá y argumentó que las Escrituras mismas eran documentos humanos, que Moisés no escribió el Pentateuco, que los profetas no predijeron el futuro, sino que respondieron a su presente, que los milagros no violaban las leyes de la naturaleza, porque nada puede violar lo que es expresión de la necesidad divina. Para Spinoza, Dios y naturaleza eran lo mismo, Deus sive natura, y por lo tanto no había lugar para intervenciones sobrenaturales, para revelaciones que trascendieran la razón natural, para autoridades religiosas que reclamaran acceso privilegiado a verdades que la razón no podía alcanzar. Esta identificación de Dios con la naturaleza, de lo divino con el orden necesario del ser, fue considerada ateísmo por sus contemporáneos, tanto judíos como cristianos. Si Dios es la naturaleza, entonces Dios no es personal, no responde a plegarias, no interviene en la historia, no revela verdades especiales a pueblos elegidos. Y si Dios no revela verdades especiales, entonces las religiones no pueden reclamar autoridad divina para sus dogmas, sus rituales, sus instituciones. Todo se vuelve humano, todo se vuelve contingente, todo está sujeto al examen de la razón. Esta fue la verdadera herejía de Spinoza, no negar a Dios, sino redefinir a Dios, de una manera que eliminaba la base de la autoridad religiosa institucional. Pero no es revelador que esta redefinición fue considerada más peligrosa que la negación directa. Un ateo simple, alguien que dice que Dios no existe, puede ser descartado como alguien que simplemente no ha visto la luz, que necesita conversión, o que al menos puede ser contenido como una amenaza externa. Pero Spinoza era algo más insidioso. Alguien que afirmaba creer en Dios, pero que redefinía ese concepto de manera tan radical que toda la estructura de la religión organizada perdía su fundamento. Alguien que no rechazaba las Escrituras, sino que las leía de manera que eliminaba su supuesta inerrancia. Alguien que no atacaba la fe, sino que la subordinaba a la razón. Este tipo de herejía
esta herejía interna que usa el lenguaje de la religión para socavar sus pretensiones, es mucho más peligrosa que el rechazo externo, porque no puede ser fácilmente contenida o refutada. Requiere una respuesta más visceral, más violenta, porque amenaza no las creencias específicas, sino el sistema mismo que las sostiene. El Jerem, que la comunidad judía de Ámsterdam pronunció contra Spinoza en 1656, fue uno de los más severos jamás emitidos. No solo lo excomulgaron, sino que maldijeron su nombre, prohibieron cualquier contacto con él, declararon que nadie debía leer sus escritos o acercarse a él a menos de 4 codos de distancia. El lenguaje de la excomunión es revelador. Con el juicio de los ángeles y el veredicto de los santos, excomulgamos, expulsamos, execramos y maldecimos a Baruch de Spinoza. Maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito sea cuando se acuesta y maldito sea cuando se levanta. Maldito sea cuando sale y maldito sea cuando regresa. Nadie debe comunicarse con él ni oralmente ni por escrito, ni mostrarle ningún favor, ni permanecer bajo el mismo techo con él, ni acercarse a él dentro de 4 codos, ni leer ningún tratado compuesto o escrito por él. ¿Qué había hecho este joven de 24 años para merecer tal furia? Había pensado. Había leído las escrituras en hebreo y había visto las costuras, las inconsistencias, las marcas de autoría humana. Había estudiado filosofía y había aplicado la razón a lo que se suponía estaba más allá de la razón. Había preguntado preguntas que no debían preguntarse y había llegado a conclusiones que no debían articularse. Pero más que cualquier conclusión específica, lo que amenazaba a la comunidad judía de Ámsterdam era el método mismo de Spinoza. La insistencia en que la razón debe ser el árbitro final, que ninguna tradición está exenta del examen crítico, que la verdad no tiene dueño. Esta insistencia era existencialmente amenazante para una comunidad en exilio, perseguida, que había mantenido su identidad a través de la adherencia estricta a la tradición y la autoridad rabínica. Spinoza no solo cuestionaba creencias específicas, cuestionaba el derecho de la autoridad tradicional a dictar lo que se debe creer. ¿Y no es esto lo mismo que amenaza a toda institución religiosa? No las dudas individuales, sino el principio de que las dudas son legítimas, de que la autoridad debe justificarse ante la razón en lugar de imponerse por revelación o tradición. Una iglesia puede tolerar a los pecadores, puede perdonar transgresiones morales, puede acomodar debilidades humanas, pero no puede tolerar la crítica sistemática de sus fundamentos. No puede permitir que se cuestione su autoridad para interpretar la revelación. No puede aceptar que la razón tenga jurisdicción sobre los dogmas. Porque admitir esto es admitir que la Iglesia no es necesaria como intermediaria entre Dios y el creyente, que cada persona puede y debe buscar la verdad por sí misma, que la institución existe para servir a los fieles, no para controlarlos. Spinoza vivió el resto de su vida en relativo aislamiento, puliendo lentes para ganarse la vida, escribiendo tratados filosóficos que circularon clandestinamente, rechazando ofertas de posiciones académicas que habrían requerido que moderara sus opiniones. Su obra principal, La Ética, no se publicó hasta después de su muerte porque era demasiado peligrosa para publicarse durante su vida. Y sin embargo, esta obra que era tan peligrosa, que debía circular en manuscritos clandestinos, que estaba prohibida en múltiples jurisdicciones, que fue quemada públicamente y cuyo autor fue denunciado como el ateo más peligroso de Europa, no argumentaba en contra de la religión, sino por una religiosidad más profunda, no negaba a Dios, sino que buscaba entender a Dios a través de la razón. No rechazaba la ética, sino que la fundamentaba en la comprensión de la naturaleza humana, en lugar de en mandatos divinos arbitrarios. ¿Por qué entonces tanto miedo?
porque Spinoza mostró que es posible tener una vida ética, una vida filosófica, una vida significativa sin necesitar la mediación de instituciones religiosas, sin aceptar dogmas que la razón no puede sostener, sin someterse a autoridades que reclaman conocimiento especial de lo divino. Mostró que la libertad de pensamiento no conduce al caos moral, sino que puede ser la base de una ética más profunda, más consistente, más racional. Y esto era intolerable para las iglesias y sinagogas, cuyo poder descansaba precisamente en la afirmación de que sin su guía la humanidad caería en la depravación, que sin sus dogmas no hay moralidad, que sin su autoridad no hay salvación. Las inconsistencias en los relatos del nacimiento de Jesús, entonces, no son simplemente errores históricos o curiosidades académicas. Son síntomas de algo más fundamental, la evidencia de que los textos sagrados son construcciones humanas, que las doctrinas religiosas se desarrollan históricamente en lugar de ser reveladas de una vez por todas, que la fe ha sido siempre un proceso de interpretación y reinterpretación en lugar de recepción pasiva de verdades eternas. Y reconocer esto, seguir esta lógica hasta sus conclusiones, lleva inevitablemente a la posición spinociana, que la religión debe ser juzgada por sus frutos morales, no por sus pretensiones metafísicas, que los textos sagrados deben ser leídos críticamente, no reverenciados ciegamente, que la razón debe ser el árbitro final de la verdad. Pero esta conclusión es precisamente lo que las instituciones religiosas no pueden permitir, porque destruye la base de su autoridad. Si los textos sagrados son humanos, si las doctrinas son construcciones históricas, si la razón puede juzgar las afirmaciones de fe, entonces, ¿qué autoridad especial tienen los sacerdotes, los rabinos, los imanes, los teólogos? Se convierten en expertos en tradiciones humanas, no en portavoces de verdades divinas. Sus interpretaciones se vuelven opiniones defendibles por argumentos, no dogmas imponibles por autoridad. El creyente individual ya no necesita intermediarios porque puede leer, pensar, juzgar por sí mismo. La democratización del conocimiento religioso que Spinoza proponía era una amenaza existencial para instituciones cuyo poder descansaba en el monopolio de ese conocimiento. Y no vemos esto mismo en la reacción de la Iglesia Católica a la Reforma, en las guerras de religión que devastaron Europa durante el siglo XVI y XVII. Lo que estaba en juego no eran simplemente doctrinas teológicas abstractas sobre la justificación o la Eucaristía. Lo que estaba en juego era la autoridad. ¿Quién tiene el derecho de interpretar las Escrituras, la Iglesia o el creyente individual? ¿Quién media entre Dios y la humanidad, la institución sacerdotal o la fe personal? Lutero abrió la puerta a la interpretación individual al traducir la Biblia al alemán y al argumentar que cada creyente es sacerdote. Pero incluso Lutero retrocedió cuando vio las consecuencias de esta apertura, cuando campesinos alemanes usaron sus principios para justificar rebeliones sociales, cuando grupos radicales llevaron la lógica de la reforma más allá de lo que Lutero consideraba aceptable. Incluso los reformadores querían controlar la interpretación, querían establecer nuevas ortodoxias, querían autoridad para decir qué lecturas eran legítimas y cuáles heréticas. Spinoza fue más allá, rechazó todas las ortodoxias, cuestionó todas las autoridades, sometió todas las tradiciones al examen de la razón. Y por esto no fue solo excomulgado por los judíos, sino también denunciado por los cristianos, tanto católicos como protestantes. Fue un hereje para todos, porque cuestionaba los fundamentos que todos compartían, la creencia en que hay verdades religiosas que trascienden la razón, que los textos sagrados son revelaciones divinas, que las instituciones religiosas tienen autoridad especial.
Al rechazar estos fundamentos compartidos, Spinoza se colocó fuera de todas las tradiciones religiosas de su tiempo, no porque rechazara a Dios, sino porque redefinió a Dios de una manera que hacía imposible cualquier religión institucional basada en revelación sobrenatural y autoridad dogmática. Las genealogías contradictorias de Jesús, el censo anacrónico, la matanza no documentada, todos los detalles inconsistentes que hemos examinado, funcionan en el pensamiento de Spinoza como ejemplos de un principio más amplio, que cuando se examinan los textos sagrados con la misma rigurosidad crítica con la que se examinaría cualquier otro texto antiguo, cuando se comparan los relatos buscando consistencia histórica en lugar de asumir armonía divina, cuando se pregunta por las fuentes y los motivos de los autores en lugar de atribuir todo a inspiración infalible, los textos revelan su humanidad. No su falsedad necesariamente, pero sí su humanidad. Revelan que fueron escritos por personas en contextos específicos, con agendas específicas, usando fuentes específicas, componiendo relatos que reflejaban sus comprensiones teológicas, no transcribiendo revelaciones dictadas por Dios. ¿Y es esto tan amenazante? Es realmente intolerable admitir que Mateo y Lucas escribieron sus evangelios usando diferentes fuentes, para diferentes audiencias, con diferentes énfasis teológicos, y que por lo tanto sus relatos contienen diferencias y hasta contradicciones. Aparentemente sí, al menos para aquellos cuya fe depende de la inerrancia bíblica, cuya autoridad descansa en la infalibilidad de las Escrituras, cuyo sistema teológico completo se construye sobre la premisa de que cada palabra de la Biblia es literalmente verdadera porque fue dictada por Dios. Para estas personas, admitir una sola contradicción, un solo error factual, una sola evidencia de autoría humana, es como sacar la piedra fundacional de un edificio. Todo se derrumba. Pero Spinoza argumentaba que esta dependencia en la inerrancia es precisamente el problema, que construir la fe sobre fundamentos tan frágiles garantiza que será vulnerable, que cualquier descubrimiento histórico o inconsistencia textual se convierte en una amenaza existencial. Una fe más madura, argumentaba, reconocería que el valor de las Escrituras no radica en su precisión histórica, sino en su sabiduría moral, en su capacidad de inspirar, guiar y transformar. La pregunta relevante no es si cada detalle del relato del nacimiento de Jesús es históricamente exacto, sino qué verdades sobre el significado y el propósito comunican estos relatos. La pregunta no es si realmente hubo magos que siguieron una estrella, sino qué significa que Mateo incluyera esta historia en su evangelio, qué estaba tratando de comunicar sobre la identidad de Jesús y su significado para gentiles y judíos. Este cambio de enfoque de la precisión factual a la verdad existencial, de la inerrancia histórica al significado teológico, es lo que Spinoza proponía y lo que la ortodoxia rechazaba. Porque este cambio requiere un tipo diferente de lectura, una postura diferente hacia los textos, una madurez intelectual y espiritual que las instituciones religiosas muchas veces no quieren fomentar en sus fieles. Es más fácil controlar a personas que creen que la Biblia es la palabra inerrante de Dios que debe ser obedecida literalmente, que a personas que la leen críticamente, que distinguen entre diferentes tipos de verdad, que reconocen la diferencia entre hechos históricos y verdades teológicas, que ven las Escrituras como testimonios humanos de encuentros con lo divino en lugar de dictados divinos, que trascienden toda contingencia humana. ¿Y qué les sucedió a aquellos que, como Spinoza, se atrevieron a proponer esta lectura más madura? Fueron excomulgados, perseguidos, censurados, quemados en efigie, si no en persona. Sus libros fueron prohibidos, sus nombres fueron maldecidos, se les negó entierro en tierra consagrada.
El miedo que las instituciones religiosas sentían ante estos pensadores era visceral, existencial, porque estos pensadores no estaban simplemente equivocados, estaban peligrosamente en lo correcto de maneras que amenazaban todo el sistema. Mostraban que es posible pensar diferente, creer diferente, vivir diferente, y no solo sobrevivir, sino prosperar. Mostraban que la libertad de pensamiento no conduce al caos, sino que puede ser la base de una vida más auténtica, más ética, más significativa. Spinoza murió joven, a los 44 años, probablemente de tuberculosis exacerbada por el polvo de vidrio que inhalaba al pulir lentes. Murió solo, sin familia, sin comunidad religiosa, sin propiedad significativa. Sus libros fueron prohibidos, sus ideas fueron censuradas, su nombre fue usado como sinónimo de ateísmo y herejía, pero sus ideas sobrevivieron, circularon clandestinamente, influyeron a generaciones posteriores de pensadores que construyeron sobre sus fundamentos. La Ilustración, con su énfasis en la razón y el pensamiento crítico, debe mucho a Spinoza. La crítica bíblica moderna, con su examen histórico-crítico de los textos sagrados, desarrolló métodos que Spinoza anticipó. El secularismo, con su separación de autoridad religiosa y civil, se basa en principios que Spinoza articuló. ¿Y qué hay del lector contemporáneo, del creyente moderno, que se enfrenta a estas inconsistencias en los relatos del nacimiento? ¿Qué debe hacer alguien que ha sido criado creyendo en la inerrancia bíblica cuando descubre que las genealogías no coinciden, que el censo es anacrónico, que la matanza de los inocentes no está documentada? Tiene esencialmente dos opciones. Puede entrar en negación, puede buscar armonizaciones forzadas, puede aceptar las explicaciones apologéticas que han sido desarrolladas durante siglos para explicar las inconsistencias, puede decidir que su fe requiere que acepte los relatos como literalmente verdaderos a pesar de las contradicciones, o puede tomar el camino spinoziano. Puede reconocer las inconsistencias, puede leer los textos como productos humanos, puede buscar verdad de un tipo diferente, puede construir una fe más madura que no dependa de la inerrancia de textos antiguos, sino en algo más profundo, más personal, más existencial. El primer camino es más fácil a corto plazo, pero más costoso a largo plazo. Requiere compartimentalizar la mente, mantener separadas las facultades críticas que se aplican a todo lo demás de las escrituras que deben ser aceptadas sin cuestionamiento. Requiere una vigilancia constante contra dudas que inevitablemente emergen. Requiere evitar ciertas lecturas, ciertos argumentos, ciertas líneas de pensamiento que podrían amenazar la fe frágil construida sobre inerrancia. El segundo camino es más difícil a corto plazo, pero más liberador a largo plazo. Requiere atravesar un periodo de incertidumbre, de reconstrucción, de repensar creencias fundamentales, pero conduce a una fe más robusta, menos vulnerable a crisis de fe causadas por descubrimientos históricos o contradicciones textuales. Una fe que puede integrar la razón en lugar de temerla. Y ahora debemos llegar al final de este viaje, a la conclusión de esta exploración, de cómo un relato puede romperse bajo el peso de sus propias contradicciones, y qué significa esto para la fe, para la religión, para la búsqueda humana de verdad y significado. Hemos examinado 7 inconsistencias fundamentales en los relatos del nacimiento de Jesús. Hemos visto cómo estas inconsistencias revelan la naturaleza construida de las narrativas evangélicas. Hemos seguido a Spinoza en su argumento de que los textos sagrados deben ser leídos como productos humanos, no como revelaciones divinas inerrantes. Ahora debemos enfrentar la pregunta más fundamental. ¿Qué queda cuando el dogma se derrumba? ¿Qué permanece cuando las certezas se quiebran? ¿Es posible una fe que sobreviva al examen crítico o la razón necesariamente destruye la religión?
La respuesta de Spinoza, y aquí está su verdadero genio y su verdadera amenaza, es que la razón no destruye la verdadera religión, sino que purifica la religión de sus elementos supersticiosos, autoritarios y dogmáticos, dejando algo más esencial, más puro, más verdaderamente divino. La religión verdadera, para Spinoza, no consiste en creer doctrinas específicas sobre la naturaleza de Dios o los mecanismos de la salvación. Consiste en vivir de acuerdo con la razón y el amor, en tratar al prójimo con justicia y compasión, en buscar la comprensión de uno mismo y del mundo. Esta religión no necesita milagros para validarse, no necesita textos inerrantes para fundamentarse, no necesita instituciones autoritarias para mediarse. Es accesible a cualquiera que use la razón, que actúe éticamente, que busque entender en lugar de simplemente creer. Pero ¿puede esto realmente llamarse religión? ¿No es esto simplemente ética secular vestida con lenguaje religioso? Spinoza argumentaría que no, que esta es la religión más verdadera precisamente porque se basa en lo que es universalmente accesible, la razón humana y la experiencia moral, en lugar de en afirmaciones sobre eventos sobrenaturales que solo pueden ser aceptados por fe. La religión de Spinoza no requiere que creas que una virgen concibió sin conocer varón, que una estrella se movió de manera milagrosa, que hubo una matanza de inocentes que ningún historiador registró. Requiere solo que uses tu razón para entender la realidad, incluida tu propia naturaleza, y que vivas de acuerdo con esa comprensión, lo cual inevitablemente conduce a una vida ética, porque entender verdaderamente tu lugar en el orden de la naturaleza es entender tu interconexión con todo lo demás, y por lo tanto, la irracionalidad del egoísmo destructivo. Esta visión es radical porque democratiza completamente la religión. Ya no hay pueblo elegido, ya no hay revelación especial, ya no hay intermediarios necesarios. Cualquiera puede acceder a Dios a través de la razón, porque Dios es la naturaleza, y la naturaleza está disponible para el estudio de todos. Cualquiera puede vivir éticamente porque la ética se fundamenta en la comprensión racional de la naturaleza humana, no en mandatos divinos revelados solo a algunos. Cualquiera puede alcanzar lo que Spinoza llamaba beatitudo, la bendición o felicidad que viene de entender el orden eterno de las cosas y de aceptar el lugar de uno en ese orden. Esta democratización era amenazante para todas las religiones establecidas porque eliminaba la base de su autoridad especial, su afirmación de poseer verdades que otros no tienen, su papel como gatekeepers del acceso a lo divino. Pero hay algo más profundo en la visión de Spinoza que debemos entender para apreciar por completo su radicalidad. Para Spinoza, Dios no es una persona que interviene en la historia, que responde a plegarias, que se preocupa por los partos untos humanos de la manera en que un padre se preocupa por sus hijos. Dios es el orden eterno e infinito de la realidad misma, la sustancia única de la cual todo lo demás son modos o expresiones. Entender a Dios no es tener una relación personal con un ser sobrenatural, sino comprender las leyes necesarias que gobiernan toda la existencia. Amar a Dios no es un sentimiento emocional dirigido a una persona divina, sino lo que Spinoza llamaba amor intellectualis Dei, el amor intelectual de Dios que surge cuando comprendemos cómo todas las cosas fluyen necesariamente de la naturaleza divina. Esta redefinición radical de Dios y del amor divino es lo que hizo que Spinoza fuera considerado ateo por sus contemporáneos, porque aunque usaba la palabra Dios, el concepto era tan diferente del Dios personal de las religiones abrahámicas que parecía estar hablando de algo completamente distinto. ¿Y no es esto precisamente lo que amenazaba más profundamente a las instituciones religiosas?
No que Spinoza negara a Dios, sino que redefiniera a Dios de una manera que hacía irrelevantes todas las prácticas religiosas institucionales. Si Dios no interviene en la historia, ¿para qué las plegarias? Si Dios no revela verdades especiales, ¿para qué las escrituras sagradas? Si Dios no exige rituales específicos, ¿para qué los sacramentos? Si entender a Dios es cuestión de razón filosófica, no de fe religiosa, ¿para qué los sacerdotes, los templos, las iglesias, todo el aparato de la religión organizada se vuelve superfluo en el sistema spinoziano? No porque Spinoza atacara la religión directamente, sino porque construyó una filosofía en la cual la religión institucional simplemente no tiene función necesaria. Las inconsistencias en los relatos del nacimiento de Jesús, entonces, son síntomas de un problema mucho más amplio que Spinoza diagnosticó. La brecha entre lo que las religiones afirman sobre sí mismas y lo que revelan cuando se examinan críticamente. Las religiones afirman estar basadas en revelaciones divinas inerrantes, pero cuando se examinan los textos que supuestamente registran esas revelaciones, se encuentran contradicciones, errores, marcas claras de autoría humana. Las religiones afirman poseer verdades absolutas sobre la naturaleza de Dios y del cosmos, pero cuando se comparan sus afirmaciones con lo que la razón y la observación revelan sobre el mundo, hay conflictos fundamentales. Las religiones afirman que la fe es la vía privilegiada hacia la verdad, pero cuando la fe se divorcia de la razón, cuando se convierte en creencia sin evidencia o incluso contra la evidencia, ¿cómo distinguirla de la superstición o la ilusión? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles y Spinoza no pretendía que las tuvieran. Su proyecto no era destruir la religión, sino purificarla. No era eliminar la fe, sino racionalizarla. No era negar lo divino, sino comprenderlo de una manera que no contradijera lo que la razón y la experiencia nos enseñan sobre la realidad. Pero este proyecto de purificación era tan radical, tan transformador, que efectivamente creaba algo nuevo que apenas se parecía a las religiones tradicionales. Y aquí está el dilema central. ¿Puede una religión sobrevivir a tal transformación y seguir siendo la misma religión? ¿Puede el cristianismo sobrevivir a la admisión de que los relatos del nacimiento son construcciones teológicas, no reportes históricos? ¿Puede la fe cristiana fundamentarse en algo diferente a la afirmación de que ciertos eventos sobrenaturales realmente ocurrieron exactamente como los evangelios los describen? La respuesta tradicional ha sido no, que el cristianismo se sostiene o se derrumba con la historicidad de ciertos eventos fundamentales, el nacimiento virginal, los milagros, especialmente la resurrección. Pablo escribió que si Cristo no resucitó, la fe cristiana es vana. La lógica es clara. Si estos eventos no ocurrieron, entonces Jesús no era quien los cristianos afirman que era, y todo el edificio teológico construido sobre esa afirmación se derrumba. Pero Spinoza cuestionaría esta lógica preguntando, ¿por qué la verdad o el valor de las enseñanzas de Jesús dependen de si nació de una virgen o si una estrella guió a magos a su cuna? ¿No pueden sus enseñanzas sobre el amor, la compasión, la justicia ser verdaderas y valiosas, independientemente de los detalles de su nacimiento? ¿No es reducir el cristianismo a afirmaciones sobre eventos sobrenaturales precisamente perder lo esencial del mensaje? Esta pregunta divide a los creyentes en campos irreconciliables. Para algunos, la historicidad de los eventos sobrenaturales es absolutamente esencial. Sin ellos no hay cristianismo, solo filosofía moral que podría derivarse de muchas fuentes. Para otros, las enseñanzas y el ejemplo de Jesús son lo esencial, y los relatos de eventos sobrenaturales son envolturas mitológicas que fueron necesarias para las audiencias antiguas, pero que pueden ser dejadas atrás por audiencias modernas
que entienden el mundo de manera diferente. Spinoza claramente estaba en el segundo campo, argumentando que el valor moral de las Escrituras es independiente de su precisión histórica o de la realidad de los milagros que narran. Pero aquí debemos ser honestos sobre lo que se pierde en esta transformación spinociana de la religión. Se pierde la consolación de creer que hay un Dios personal que se preocupa por ti individualmente, que escucha tus plegarias, que interviene en tu vida. Se pierde la esperanza de vida después de la muerte, al menos en el sentido tradicional de supervivencia personal de la conciencia individual. Porque en el sistema de Spinoza solo hay inmortalidad en el sentido de que nuestras ideas y acciones tienen efectos eternos en el orden causal del universo. Se pierde el sentido de pertenencia a un pueblo elegido, a una comunidad que tiene acceso especial a verdades divinas. Se pierde la estructura de pecado y redención, de caída y salvación, que ha dado forma a la autocomprensión moral de millones. Estas pérdidas no son triviales. Estas creencias han proporcionado consuelo, esperanza, propósito, comunidad a innumerables personas a lo largo de la historia. Vale la pena el intercambio. Vale la pena sacrificar estas consolaciones por la integridad intelectual de no creer lo que la razón no puede sostener. Spinoza claramente pensaba que sí, que vivir de acuerdo con la verdad, incluso cuando la verdad es menos consoladora que la ilusión, es el único camino hacia la verdadera felicidad humana. Argumentaba que las consolaciones basadas en falsedades son finalmente frágiles, que una fe construida sobre afirmaciones que no pueden soportar el examen crítico vivirá en constante ansiedad sobre ser expuesta, que la necesidad de proteger creencias frágiles de la razón crítica conduce inevitablemente al autoritarismo religioso, a la persecución de disidentes, a la violencia en nombre de Dios. Mejor, argumentaba, fundamentar la vida en verdades que pueden soportar el escrutinio, construir la ética sobre la comprensión de la naturaleza humana, no sobre mandatos divinos que requieren fe ciega. Buscar la felicidad en la comprensión y la aceptación del orden de las cosas, no en la esperanza de intervención sobrenatural. Esta visión es austera, quizás demasiado austera para la mayoría de las personas. Requiere un tipo de fortaleza intelectual y emocional que no todos poseen o desean cultivar. Requiere enfrentar la indiferencia del cosmos, la ausencia de propósito cósmico especial para la humanidad, la inevitabilidad de la muerte como disolución final de la conciencia individual. Requiere encontrar significado y propósito dentro de los límites de la existencia finita, en lugar de proyectarlos hacia una eternidad imaginada. Esta es una tarea difícil, y no es sorprendente que la mayoría de las personas a lo largo de la historia hayan preferido las consolaciones de la religión tradicional, incluso cuando estas consolaciones requieren creer cosas que la razón no puede sostener. Pero lo que Spinoza argumentaba, y lo que las inconsistencias en los relatos del nacimiento de Jesús ilustran, es que eventualmente la verdad emerge, que las contradicciones no pueden ser suprimidas para siempre, que cada generación de creyentes pensantes se enfrenta a estas cuestiones y debe decidir cómo responder. Y cada vez más, en el mundo moderno, las personas están eligiendo el camino spinociano, no necesariamente en su forma pura y filosófica, sino en el sentido más amplio de buscar espiritualidad fuera de las religiones institucionales, de valorar la razón y la evidencia sobre la tradición y la autoridad, de construir marcos éticos basados en comprensión naturalista de la humanidad, en lugar de en revelaciones sobrenaturales. El crecimiento de las personas que se identifican como espirituales pero no religiosas, el declive de la asistencia a iglesias en el mundo desarrollado, el rechazo creciente de doctrinas tradicionales sobre sexualidad,
género y otros temas morales, todo esto puede verse como la lenta pero inexorable victoria de la visión espinociana sobre la ortodoxia religiosa. Pero esta victoria, si es que es una victoria, no es completa ni es irreversible. Las religiones institucionales siguen siendo poderosas, siguen moldeando la política y la cultura en muchas partes del mundo, siguen proporcionando comunidad y significado a miles de millones de personas. Y hay buenas razones para esto. Las religiones ofrecen cosas que la filosofía espinociana no ofrece fácilmente: comunidad, ritual, tradición, un sentido de conexión con generaciones pasadas y futuras, narrativas que dan forma a la identidad personal y colectiva. La pregunta no es si las religiones desaparecerán, probablemente no, sino cómo evolucionarán, cómo responderán al desafío espinociano, cómo encontrarán formas de integrar la razón crítica sin perder lo esencial de lo que las hace religiones en lugar de simplemente filosofías. Algunas tradiciones religiosas han comenzado este trabajo de integración. La teología liberal protestante ha desarrollado enfoques que reconocen el carácter histórico y contingente de los textos bíblicos mientras mantienen su valor espiritual. El judaísmo reformado ha reinterpretado las prácticas tradicionales de maneras que las hacen compatibles con la sensibilidad moderna. Incluso dentro del catolicismo, a pesar de su compromiso oficial con la infalibilidad doctrinal, ha habido movimientos como la crítica bíblica católica que han adoptado métodos histórico-críticos en el estudio de las Escrituras. Estas son señales de que al menos algunas comunidades religiosas están dispuestas a enfrentar honestamente las inconsistencias y contradicciones en lugar de negarlas o suprimirlas. Pero estos esfuerzos de integración siempre enfrentan resistencia de ortodoxias que ven cualquier compromiso con la razón crítica como el comienzo de una pendiente resbaladiza que termina en la disolución completa de la fe. Y tienen razón en cierto sentido. Una vez que se admite que las Escrituras contienen errores, una vez que se acepta que las doctrinas son históricamente contingentes, una vez que se reconoce que la razón debe juzgar las afirmaciones de fe, es difícil establecer límites claros sobre hasta dónde puede llegar la crítica. ¿Por qué detenerse en las inconsistencias del nacimiento y no seguir cuestionando la historicidad de la resurrección? ¿Por qué aceptar algunas doctrinas como núcleo esencial y otras como envolturas dispensables? ¿Quién decide qué es esencial y qué es periférico? Estas preguntas no tienen respuestas obvias, y la tensión entre liberalización y ortodoxia continúa desgarrando comunidades religiosas. Las 7 inconsistencias que hemos examinado el relato del nacimiento de Jesús, entonces, funcionan como un microcosmos de esta tensión más amplia entre fe y razón, entre tradición y crítica, entre autoridad y libertad de pensamiento. Son detalles pequeños, en cierto sentido, cuestiones sobre genealogías y censos y visitantes, pero apuntan hacia cuestiones fundamentales sobre la naturaleza de los textos religiosos, la base de la autoridad religiosa, la relación apropiada entre fe y razón. Y dependiendo de cómo se respondan estas preguntas, se llega a visiones radicalmente diferentes, no solo del cristianismo, sino de la religión en general. La visión de Spinoza, la que le costó su excomunión y su reputación, la que hizo que su nombre fuera sinónimo de herejía durante siglos, la que solo gradualmente ha sido rehabilitada y reconocida como precursora de la modernidad, es que la verdad no puede ser enterrada para siempre. Las inconsistencias emergen, las contradicciones se hacen visibles, las preguntas se plantean y cada generación debe decidir si responde con negación y supresión o con honestidad y reexamen.
La historia de los últimos 3 siglos desde Spinoza sugiere que, a pesar de toda la resistencia, a pesar de toda la persecución, a pesar de todos los esfuerzos por mantener las ortodoxias intactas, la tendencia general ha sido hacia mayor honestidad crítica, hacia mayor disposición a examinar los fundamentos de la fe, hacia mayor integración de razón y religión. Pero esta integración preserva algo que merece llamarse religión o simplemente disuelve la religión en filosofía secular. Esta pregunta permanece controvertida. Para algunos, cualquier religión que ha pasado por el tamiz de la crítica spinociana ya no es realmente religión, sino humanismo ético con ropajes tradicionales. Para otros, la religión purificada por la razón es más auténtica, más verdadera, más digna de compromiso que la religión basada en supersticiones y dogmas que contradicen lo que sabemos sobre el mundo. No hay forma de resolver este debate de manera que satisfaga a ambos lados, porque descansan en concepciones fundamentalmente diferentes de qué es la religión y qué propósito sirve. Lo que sí podemos decir es que las inconsistencias en los relatos del nacimiento de Jesús, pequeñas como pueden parecer, han sido y continúan siendo detonadores de crisis de fe para personas pensantes, momentos en los que las certezas heredadas se quiebran y surge la necesidad de repensar, reconstruir o, en algunos casos, abandonar completamente las creencias religiosas. Estos momentos son dolorosos, pero también son oportunidades. Oportunidades para profundizar la fe en lugar de simplemente aceptarla irreflexivamente. Oportunidades para distinguir entre lo esencial y lo periférico. Oportunidades para desarrollar una relación más madura con las tradiciones religiosas, que reconozca tanto sus valores como sus limitaciones. Spinoza vivió y murió convencido de que había encontrado una mejor manera de comprender a Dios y vivir éticamente, una manera basada en razón en lugar de revelación, en comprensión en lugar de obediencia, en amor intelectual en lugar de esperanza de recompensa o miedo al castigo. Sus contemporáneos lo consideraron un hereje peligroso. Generaciones posteriores lo reconocieron como un precursor del pensamiento moderno. ¿Y cómo debemos considerarlo nosotros desde nuestra perspectiva en el siglo XXI, cuando tenemos acceso a aún más conocimiento histórico y científico que en su tiempo, cuando las inconsistencias que él señaló han sido multiplicadas por 2 siglos de crítica bíblica, cuando el proyecto de la Ilustración que él ayudó a iniciar ha transformado completamente el mundo? Quizás la respuesta más honesta es que Spinoza sigue siendo inquietante, sigue planteando preguntas que preferíamos no enfrentar, sigue desafiando la comodidad de certezas no examinadas. Las inconsistencias que señaló no han desaparecido. Si acaso, son más visibles ahora que tenemos más herramientas para examinar textos antiguos. La tensión entre fe y razón que él exploró no se ha resuelto. Si acaso, es más aguda en un mundo donde la ciencia constantemente expande nuestra comprensión del cosmos, de maneras que hacen las cosmologías religiosas tradicionales cada vez más insostenibles. El dilema que enfrentó entre integridad intelectual y comunidad religiosa sigue siendo el dilema de miles de personas que se crían en tradiciones de fe, pero encuentran que su educación y experiencia las lleva a cuestionar lo que se les enseñó a creer. ¿Y qué hacer con esto? ¿Cómo vivir en la tensión entre la herencia religiosa y la honestidad intelectual? ¿Cómo encontrar significado y comunidad sin traicionar la razón? ¿Cómo honrar las tradiciones que han moldeado nuestra cultura sin estar atados a creencias que ya no podemos sostener? Estas son las preguntas spinocianas que cada generación debe responder por sí misma, y las respuestas nunca son simples ni definitivas.
Pero quizás lo más importante no es encontrar respuestas finales, sino mantener vivas las preguntas, negarse a conformarse con certezas fáciles que no pueden soportar el examen, insistir en que la búsqueda de verdad es más importante que la comodidad de la tradición, reconocer que el crecimiento espiritual e intelectual requiere disposición a cuestionar incluso las creencias más profundamente arraigadas. Las 7 inconsistencias en los relatos del nacimiento de Jesús no son el fin de la historia, sino el comienzo de una conversación más honesta sobre la naturaleza de la fe religiosa, sobre lo que significa creer, sobre cómo integrar lo mejor de nuestras tradiciones con lo mejor de nuestro pensamiento crítico. Esta conversación es incómoda, es difícil, a menudo es dolorosa, pero es necesaria si las religiones han de mantener relevancia en un mundo donde el conocimiento científico e histórico hace cada vez más difícil aceptar afirmaciones sobrenaturales sin evidencia, donde la pluralidad de tradiciones religiosas hace cada vez más difícil afirmar que una sola tradición tiene monopolio sobre la verdad, donde la libertad de pensamiento hace cada vez más difícil justificar la autoridad dogmática sobre las conciencias individuales. Spinoza nos mostró que es posible pensar libremente sobre la religión sin abandonar toda espiritualidad, que es posible cuestionar los textos sagrados sin perder toda reverencia, que es posible vivir éticamente sin creer en recompensas celestiales o castigos infernales. Nos mostró que la verdad, incluso cuando es incómoda, es preferible a la ilusión, que la integridad intelectual es compatible con la profundidad espiritual, que el amor a Dios puede ser racional en lugar de emocional. Estas lecciones siguen siendo relevantes, quizás más relevantes ahora que en su tiempo, porque vivimos en una era donde la tensión entre tradición religiosa y pensamiento moderno ha llegado a un punto crítico en muchas sociedades. ¿Y tú, que has llegado hasta aquí en esta exploración, que has confrontado estas inconsistencias y estas preguntas, dónde te encuentras? ¿En qué parte del mundo, en qué momento del día o la noche has leído estas palabras que cuestionan lo que quizás te enseñaron a nunca cuestionar? Escríbelo. Comparte tu ubicación y tu hora como un acto de testimonio, como una forma de decir que estuviste aquí cuando alguien se atrevió a mirar honestamente lo que usualmente se oculta detrás de la reverencia obligatoria. Y si estas reflexiones han resonado en ti, si algo en tu interior reconoce la verdad, incluso cuando desafía creencias queridas, comparte esta exploración con alguien cercano, con alguien que también se atreve a pensar, con alguien que merece recibir bendiciones en su familia porque tiene el coraje de buscar verdad, en lugar de simplemente aceptar lo que se le dice que crea. La verdad, Spinoza insistía, no puede ser enterrada para siempre. Las inconsistencias emergen, las contradicciones se hacen visibles, las preguntas se plantean. Y aunque las instituciones religiosas pueden excomulgar a quienes las señalan, aunque pueden quemar libros y maldecir nombres, aunque pueden insistir en que dudar es pecado y cuestionar es herejía, eventualmente la verdad encuentra su camino. No porque la verdad sea más fuerte que la supresión, sino porque cada generación produce sus propios Spinozas. Personas que no pueden evitar pensar, que no pueden aceptar respuestas que no satisfacen su razón, que prefieren el ostracismo de las comunidades tradicionales sobre la traición a su integridad intelectual. Estos pensadores pagaron y siguen pagando precios altos por su honestidad. Spinoza perdió su comunidad, su herencia, su nombre. Otros perdieron sus vidas, quemados en hogueras, ejecutados por herejía, asesinados por blasfemia. Y sin embargo, no pudieron ser silenciados, porque las ideas sobreviven incluso cuando sus portadores son destruidos. Las preguntas que Spinoza planteó sobre la naturaleza de los textos religiosos, sobre la relación entre fe y razón,
sobre la base de la autoridad religiosa, no han sido respondidas, sino amplificadas por los siglos que han seguido. Y estas preguntas continúan presionando sobre las religiones institucionales, exigiendo respuestas más honestas, transformaciones más profundas, o finalmente irrelevancia para personas pensantes. ¿Qué futuro tienen las religiones en un mundo spinociano, en un mundo donde la razón crítica es cada vez más valorada, donde el conocimiento científico e histórico es cada vez más accesible, donde la diversidad de perspectivas hace cada vez más difícil mantener pretensiones de verdad absoluta? La respuesta depende de si las religiones pueden evolucionar, de si pueden encontrar formas de integrar la crítica en lugar de resistirla, de si pueden redefinirse en términos que no requieran la supresión de la razón o la aceptación de afirmaciones que contradicen lo que sabemos sobre el mundo. Algunas tradiciones religiosas están haciendo este trabajo de evolución. Otras se están endureciendo en fundamentalismos reactivos que rechazan toda la modernidad. El resultado de esta tensión moldeará el futuro no solo de las religiones, sino de las sociedades que aún están profundamente influenciadas por ellas. Pero al final, la lección más profunda de las inconsistencias en los relatos del nacimiento de Jesús, la lección que Spinoza extrajo y que le costó todo, es que la verdad importa más que la tradición, que la honestidad intelectual importa más que la conformidad social, que la integridad importa más que la comodidad. Estas pueden parecer prioridades abstractas, pero tienen consecuencias concretas en cómo vivimos, en qué enseñamos a nuestros hijos, en qué tipo de sociedades construimos. Sociedades que valoran la verdad sobre la tradición producen ciencia, filosofía, progreso. Sociedades que valoran la tradición sobre la verdad producen estancamiento, autoritarismo, persecución de disidentes. Spinoza eligió la verdad y pagó el precio, pero su ejemplo sobrevive como un desafío permanente a todos los que encuentran más fácil aceptar que cuestionar, más cómodo conformarse que disentir, más seguro permanecer en la tradición que arriesgarse en el pensamiento independiente. Las inconsistencias están ahí, visibles para cualquiera que se atreva a mirar. La pregunta no es si existen, sino qué haremos con ellas. ¿Las negaremos? ¿Las racionalizaremos? ¿Las ignoraremos? ¿O las aceptaremos como lo que son, evidencias de que los textos que hemos tratado como revelaciones divinas inerrantes son en realidad documentos humanos, productos de su tiempo, valiosos por lo que comunican sobre las búsquedas espirituales de sus autores, pero no inerrantes, no infalibles, no más allá del cuestionamiento? La elección es individual y colectiva, personal y social, íntima y política, y la elección que hagamos determinará no solo la naturaleza de nuestra fe, sino el carácter de nuestra civilización. Porque al final, la pregunta no es realmente sobre las inconsistencias en un relato antiguo sobre un nacimiento. La pregunta es sobre nosotros, sobre si tenemos el coraje de pensar libremente, sobre si valoramos la verdad más que la comodidad, sobre si podemos construir significado y comunidad sobre fundamentos honestos en lugar de sobre dogmas que no pueden soportar el examen. Esta es la pregunta spinociana que permanece 3 siglos y medio después de su excomunión, más urgente que nunca en un mundo que todavía lucha con la tensión entre herencia religiosa y honestidad intelectual.